Hola jóvenes, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice, el siguiente conjunto de datos forma una población. Tenemos estos 5 datos, 2, 4, 6, 8 y 10. Calcula el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y la desviación media. Ojo aquí, en el documento que tienen en la plataforma, en la primera hoja vienen las fórmulas. Las fórmulas varían si se habla de una población y si se habla de una muestra. Entonces, como este problema dice población, yo voy a usar las fórmulas de población. Si el problema dice muestra, pues voy a usar las de muestra. Si el problema no dice ni muestra ni población, vamos a utilizar las de población. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular, con base en estos datos, vamos a calcular las medidas de dispersión. El paso 1, lo primero que tenemos que hacer es calcular la media y identificar n. Hay que recordar que n es el número de datos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces n es 5. La media es el promedio de los datos. Para calcular la media vamos a sumar los datos, que sería 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Me da 30. Y lo vamos a dividir entre el número de datos, que es 5. Entonces vamos a dividir 30 entre 5 y me da 6. Entonces la media para este conjunto de datos es 6. El paso 2. Vamos a calcular el rango. Si recuerdan que el rango es la diferencia entre el valor de x máximo y el mínimo. Entonces, aquí tengo x max, o sea, la variable máxima menos la variable mínima. En este caso, el máximo es 10 y el mínimo es 2. Entonces yo voy a restar al 10 le voy a restar 2 y me da 8. Entonces el rango es 8. Hay que recordar que para hacer este cálculo primero tenemos que tener ordenado de mayor a menor los datos. Una vez que tengamos el rango, vamos a continuar con el paso 3. El paso 3 es completar esta tabla. En esta tabla, en la primera columna, yo puse mis datos. Estos de acá de arriba los puse 2, 4, 6, 8 y 10. Y una vez que están aquí los vamos a sumar. La sumatoria es 30. Ya que están sumados, vamos a calcular la segunda columna. La segunda columna es esta columna menos la media. Aquí la puse arriba. Nuestra media es 6, entonces a este dato le vamos a restar 6 y lo vamos a poner aquí. Entonces es 2 menos 6 nos da igual a menos 4. 4 menos 6 nos da menos 2. 6 menos 6 me da 0. 8 menos 6 me da 2. Y 10 menos 6 me da 4. A esta no vamos a sumar, entonces así queda. En la siguiente columna vamos a sacarle raíz cuadrada. A esta columna le vamos a sacar raíz. Lo vamos a elevar al cuadrado, una disculpa. Entonces, por eso tengo así x subíndice y menos media al cuadrado. Entonces, menos 4 al cuadrado me da 16, menos 2 al cuadrado me da 4, 0 al cuadrado me da 0, 2 al cuadrado me da 4 y 4 al cuadrado me da 16. A esta columna sí la vamos a sumar. La siguiente columna es sacar el valor absoluto de la columna x subíndice y menos la media, es decir, el valor absoluto de estos datos. ¿Cuál es el valor absoluto? El valor absoluto son los datos sin ningún signo. En este caso vamos a copiarlos sin el signo. El valor absoluto de menos 4 es 4, el de menos 2 es 2 y así sucesivamente. Y aquí también vamos a sacar la suma, que es 12. El paso 4 es calcular la varianza. Como les dije antes,
En la primera página del documento vienen las fórmulas. La fórmula de la varianza para una población es esta, que me dice que es la sumatoria de la columna X subíndice Y menos la media al cuadrado. Es decir, que lo que va aquí arriba es la sumatoria de la columna X subíndice Y menos media al cuadrado. Entonces aquí yo voy a tomar el dato de abajo, que es la suma, y lo voy a sustituir. Y lo voy a dividir entre n. N es el número de mis datos. Entonces es 40 entre 5 me da 8. Entonces sigma al cuadrado, que es lo mismo que decir varianza, es igual a 8. Lo siguiente es calcular la desviación estándar. La desviación estándar se calcula sacándole la raíz cuadrada a este dato. Y es esta fórmula. Es desviación estándar igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la varianza es 8. Vamos a sustituir este dato por 8 y le vamos a crear raíz cuadrada y me da 2.8284. Y esta es mi desviación estándar. Vamos a calcular, el paso 6 es calcular el coeficiente de variación. Y se calcula a la desviación estándar, la vamos a dividir entre mu, o la media. Entonces 2.8284, aquí me equivoqué, perdón. 2.8284 entre 6 me da que es 0.4714. Este dato lo vamos a calcular por 100 para obtenerlo en porcentaje. Aquí yo ya lo multipliqué por 100, perdón, y me dio que es un porcentaje. Entonces el porcentaje es de 47.4. Y por último, el paso 7, perdón, es calcular la desviación media. La fórmula de la desviación media para una población es la siguiente. Es la sumatoria del valor absoluto de la columna XY menos la media entre n. Acá en mi tabla ya habíamos sacado la sumatoria de esa columna. Me dio 12. Entonces, la desviación media va a ser igual a 12 entre 5, que es el número de datos, y me da 2.4. Entonces, la desviación media es de 2.4. Y así se hacen esos ejercicios para cuando hablamos de datos no agrupados. En el siguiente video les voy a mostrar cómo se hace para datos agrupados.